en el centro-occidente de Sudamérica, Perú se proyecta al mundo como un eje estratégico con salida directa al Pacífico, limitando por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil y Bolivia y por el sur con Chile. Su vasto territorio es una anomalía geográfica que desafía los mapas convencionales. El país es un laboratorio geográfico definido por la imponente cordillera de los Andes que fragmenta su territorio en tres realidades climáticas y económicas distintas. Al cierre de este ciclo electoral de 2026, Perú reporta una población de 34,9 millones de habitantes y un PIB nominal que escala hasta los 380.900 millones, consolidándose así como el segundo mayor productor mundial de cobre y un referente de disciplina fiscal en la región. Sin embargo, la crónica de este gigante andino no está compleja sin su paradoja social. Una nación con una riqueza milenaria y una biodiversidad que alberga el 70% de los glaciares tropicales del mundo, pero que lucha por transformar su robustez macroeconómica en una institucionalidad sólida que logre pacificar su histórica y vibrante fragmentación política. Comencemos entonces esta edición de Ampliamente revisando algunos datos claves de este país andino. Estratégicamente ubicado en la sección central y occidental de América del Sur, el Perú se consolida en 2026 como una potencia de megabiodiversidad y un eje logístico vital en el Pacífico, con una extensión de 1.285.216 kilómetros cuadrados que limita con 5 naciones. Su geografía es un despliegue de extremos, desde las profundidades del cañón del Colca hasta los 6.768 metros del Huascarán, custodiando el 10% de la flora mundial y el 70% de los glaciares tropicales. Esta riqueza natural se traduce en un motor económico robusto, donde el país brilla como el segundo mayor productor mundial de cobre. Socialmente, la nación alberga 34,9 millones de peruanos, un pueblo definido por su resiliencia y una herencia cultural que es patrimonio de la humanidad. Aunque la política enfrenta el reto de la fragmentación, la identidad nacional se mantiene cohesionada a través de su gastronomía, premiada nuevamente en Fitur como líder global. El Perú no es solo el hogar del Machu Picchu, es un centro genético que ofrece al mundo más de 3.500 variedades de papas y una despensa de superalimentos como el camu camu y la quinua, pilares de una cultura que fusiona raíces milenarias con una modernidad urbana que ya concentra el 80% de su población. En la arena internacional, la posición del Perú es la de un conector estratégico entre Asia y Sudamérica, con la consolidación del megapuerto de Chancay, inaugurado a finales de 2024. Perú ha redibujado las rutas comerciales. Este puerto de puertos ha reducido los tiempos de tránsito hacia China en hasta 10 días, posicionando al país como la puerta de entrada principal para el comercio transpacífico. Esto le permite a Perú disputar el liderazgo portuario regional y fortalecer su rol dentro de la PEC, donde las economías miembros representan el 60% del Producto Interno Bruto mundial. La actualidad política peruana es el resultado de una década de inestabilidad crónica donde el choque constante entre el Congreso y la presidencia derivó en una sucesión de 8 mandatarios desde 2016. Esta inestabilidad ha generado una desafección ciudadana profunda donde el electorado, agotado por la inseguridad y una economía que crece de forma desigual, buscó en la primera vuelta de las recientes elecciones caras conocidas y figuras de orden que prometieran cerrar el ciclo de parálisis que ha marcado a los últimos gobiernos. El legado de Alberto Fujimori sigue siendo el eje gravitacional de la política peruana después de 30 años. En 2026, su hija, Keiko Fujimori, ha vuelto a apelar a los pilares de estabilidad económica y firmeza contra el crimen organizado que caracterizaron los años 90, consolidándose como la garante del modelo frente a cualquier intento de cambio radical. El proceso electoral de 2026 ha sido uno de los más atomizados, con 35 fórmulas presidenciales inscritas. La campaña estuvo dominada por la crisis de seguridad y la reactivación del empleo. Perú ha cerrado la primera vuelta de las elecciones generales 2026 en un contexto de profunda fragmentación y una economía que, aunque resiliente con un crecimiento proyectado cercano al 3%, enfrenta el agotamiento de un modelo que no logra cerrar brechas sociales. La situación política previa estuvo marcada por la implementación de la bicameralidad y una crisis de confianza institucional tras años de inestabilidad. Socialmente, el país llegó a las urnas con una inseguridad ciudadana desbordada y una desafección política que se tradujo en un ausentismo significativo, reflejado en el cansancio de una población que exige soluciones técnicas frente a la retórica ideológica.
La jornada electoral del pasado 12 de abril confirmó la atomización del voto. Keiko Fujimori de Fuerza Popular se consolidó en el primer lugar con un 16,9%, logrando su pase al balotaje por cuarta vez consecutiva, al capitalizar el voto que prioriza la estabilidad económica y la mano dura. La gran disputa por el segundo cupo se centró entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien alcanzó un 14,3%, impulsado por su gestión previa en Lima, y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, y aliado del sector de Antauro Humala, quien obtuvo cerca del 12%. Otros candidatos como Jorge Nieto y el humorista Carlos Álvarez fragmentaron aún más el espectro, dejando un Congreso con más de 10 bancadas, lo que anticipa un desafío de gobernabilidad extremo para el próximo quinquenio. Los datos oficiales de la OMPE revelan un mapa electoral dividido. El voto de derecha y centro-derecha se concentró en Lima y la costa, mientras que las opciones de izquierda y antisistema mantuvieron su fuerza en el sur y centro del país. Con miras a la segunda vuelta del 7 de junio, las proyecciones muestran una competencia de pronóstico reservado. La narrativa de la campaña ha girado hacia la defensa de las libertades frente al riesgo de modelos estatistas en un escenario donde el electorado moderado, que suma más del 40% entre votos nulos y candidatos eliminados, será el árbitro final de una elección que definirá si Perú mantiene su rumbo macroeconómico o apuesta por una reforma estructural del Estado.